trayectoria de Black Adam en los cómics ha sido de lo más interesante. Es un villano que nació en las páginas de Captain Marvel, ahora conocido solamente como Shazam. Tiene poderes similares a los de Shazam y rivaliza con los de Superman. Pero lo más interesante es su carácter explosivo mezclado con una moral que al día de hoy sería reprobable. Ahora el personaje llega a la pantalla grande dividiendo al público y a los críticos, pero ¿quién tiene razón? ¿Realmente es tan mala como algunos dicen o es una de las mejores películas basadas en los cómics de superhéroes? Hay que entender una cosa. Black Adam no es un héroe. Algo que no pretende ser el personaje interpretado por Dwayne Johnson. Es más, él mismo lo dice en la película más de una vez. Como el de muchos personajes, principalmente los creados en la edad de oro de los cómics, su origen fue volviéndose cada vez más complejo y dramático. Empezó solo siendo alguien que se corrompió por el poder de un dios, lo que básicamente le pasaría a cualquier persona. Luego se le dio un giro dramático. El de un príncipe que se volvió el campeón de su mundo antiguo, llegando hasta repeler una invasión extraterrestre, pero que se pierde a sí mismo cuando un villano mató a su familia. Más recientemente pasó a ser un esclavo que no solo perdió a su esposa e hijos, sino a todo su clan, siendo su único familiar con vida su sobrino Aman. Cuando Adam rescató a Aman, fue herido. El muchacho trató de defenderlo y por esta valentía fue llevado a la Roca del Destino, donde Shazam le otorgó sus poderes. Aman aceptó con la condición de que salvara a su tío. El mismo Aman terminó salvando a Adam cuando compartió sus poderes con él. El problema, al menos para Ted Adam, es que Aman quería terminar la dictadura sin derramar sangre. Es aquí cuando Adam toma la decisión de matar a su sobrino y robar sus poderes. Con este acto atroz, Black Adam se presenta como un villano que pone la venganza sobre todo, aun si su último familiar se interpone en su camino y a quien no dudará en matar. Otra de estas atroces acciones que cometió Black Adam fue cuando el último de los asesinos de su esposa y cuñado se escondió en el país de Valia. La frustración de no poder encontrarlo hizo que desatara su furia contra todo el país, matando a millones de personas. Con estos dos ejemplos ya podemos darnos una idea de la personalidad de Black Adam. En esencia no es una mala persona, a diferencia de otros personajes con un poder desmesurado. Eres un villano, sí, pero no un supervillano. Como Homelander, no encuentra regocijo en la masacre ni busca gobernar el mundo por vanidad. Es más un personaje apegado al Superman de Injustice, aunque con la gran diferencia de que a Black Adam le cuesta trabajo controlar sus emociones, a tal punto que su rabia lo va a cegar, lo que provocará que mate inocentes. Black Adam es el tipo de persona que se van a los golpes cuando se sienten amenazados o asustados. Una de las más grandes fallas que encontramos cuando uno de los personajes de los cómics es trasladado principalmente al cine es que los escritores se enfocan en sus poderes y de ahí empiezan a crear todo, cambiando en ocasiones la personalidad para que encaje con lo que quieren contar. Los dos más grandes ejemplos son el Spider-Man del UCM, que prefiere irse de vacaciones antes de cumplir con sus responsabilidades, y del lado del DCU encontramos a Superman, un héroe que se muestra amenazante contra Batman. Pero la traslación de Black Adam al cine es todo lo que podríamos esperar. Su historia de origen es la combinación de las dos últimas. Es un esclavo que recibe sus poderes cuando moría por su último familiar y que además pierde a su familia cuando son asesinados. Y esto, aunque parece ser un elemento dramático con poca importancia, la verdad es que abre la puerta para la redención que podrían estar preparando para Black Adam. Si él mismo hubiera matado a su sobrino o hijo, no podría tener redención, al menos para sí mismo. Que al igual que su versión en el cómic, no sabe controlar sus emociones, pero también le dan un cambio casi imperceptible, pero importante, ya que la falta de control de sus emociones no se representa en golpes hacia personas inocentes, sino que es su energía descontrolada. Con esto pueden hacer que lastime a personas inocentes, pero de manera colateral y no de forma directa. Eso también fue hecho para que pudiera tener redención. Con esto nos damos cuenta que la creación del personaje fue cuidado y encaminado a que pueda ser un héroe. Lo cual evidentemente obedece a que Black Adam va a jugar un papel importante en el universo cinematográfico de DC. Dwayne Johnson es el actor más taquillero de los últimos años, y si un personaje le queda como anillo al dedo, es Black Adam. Dwayne Johnson no es un actor contratado solo para ser el personaje y seguir con otros proyectos. A él realmente le interesa no solo sacar adelante su película, sino sacar adelante a todo el universo de DC en el cine. Quiere que sea un universo en el que coexistan diferentes superhéroes y villanos de la franquicia, un deseo en el que trabajó arduamente para que regresara Henry Cavill para interpretar a Superman. Y sí, veremos un enfrentamiento entre estos dos titanes, porque eso va a romper la taquilla. Ya sé, hasta el momento no hemos dicho si es una buena película o no, pero teníamos que plantear que está hecha con el deseo de que sea el inicio de la nueva reestructuración de DC. Como ya vimos, le prestaron más atención a lo más importante en un plan a largo plazo, establecer al personaje y su personalidad. Es por ello que entendemos por qué no es la mejor película de superhéroes. Pero antes de que hablemos sobre eso, no se les olvide suscribirse, ya que no solamente les traemos videos como este, también recomendaciones de cómics, series y películas, además de los directos que hacemos hablando de las series del momento. Así que suscribirse, o si no, Black Adam se va a enojar.
Warner Bros. Ahora con Discovery se enfrenta a tres caminos: seguir con lo propuesto por la anterior administración y que ya vimos que no les deja mucho dinero, al menos no como la máquina que es Marvel; enfocarse en las películas en universos contenidos con diferentes propuestas por parte de los directores que dejan premios y aplausos de la crítica, pero que no deja tanto dinero como Marvel, o volver su universo más parecido al de su competencia. Es aquí que Dwayne Johnson alzó la mano. No sabemos si es un fan de DC o si ve un buen negocio que incremente su fortuna, pero lo que es verdad es que quiere que funcione un universo compartido y esta película está creada para que así sea. Y es aquí donde parece que metieron a la licuadora lo que se supone que tiene que ser una buena película de superhéroes y trataron que funcionara bien, pero como siempre pasa con este tipo de películas, no todas las piezas terminan por encajar. Un aspecto que caracterizó a los cómics hasta la llegada de Spider-Man era la inclusión de un personaje joven con el que los niños pudieran identificarse, el avatar por el que podían vivir aventuras junto a sus héroes favoritos. Este personaje es Amon, y para que interactuara con Black Adam se remitieron a la película de Terminator para crear sus interacciones, solamente que no actualizan al personaje, sino que lo dejan en la década de los 90, desde la forma de vestir y hasta el uso constante de la patineta, que se siente pasado de moda. Si en la película John Connor y el T-800 tienen esta interacción en la que parece el robot en ocasiones como la mascota de John, en Black Adam es aún más presente, en la que pareciera que Ted es un lobo salvaje que se encariña con una familia y, como solitario que es, trata de alejarse después de que lo curaron, pero siempre está ahí para ayudar a sus benefactores. Por otro lado, también se acerca a las películas de Marvel teniendo personajes que podemos asociar con su competencia. Por ejemplo, el Dr. Fate recuerda mucho al Doctor Strange, Hawkman a Black Panther, Cyclone a Shuri con poderes o Atom Smasher a Spider-Man. Y aunque es cierto que la mayoría de los personajes de DC, principalmente los veteranos, llegaron décadas antes que los de Marvel, el hecho de que se vieran primero en la pantalla grande los de la Casa de las Ideas terminó por ganar el impacto. El problema era que para diferenciarse de Marvel en DC apuntaban a hacer las cosas más realistas, como sinónimo de oscuras y violentas. Y aunque es cierto que el género es violento, no por ello tiene que ser oscuro. Y es que al final los superhéroes, principalmente héroes como Superman o la JSA, son el recuerdo de un mundo mejor, en el que al final todo va a estar bien. Es por ello que no importa que tanto los personajes de la Sociedad de la Justicia se parezcan a los personajes de Marvel, y es que al final no hay mucho para dónde irse en la construcción de los personajes. Pueden tener un origen trágico, pueden ser salvajes con corazón de oro, pueden ser ingenuos o serios, pero no hay mucho más allá, y solo se podrán diferenciar en sus poderes, por lo que no se sorprendan si veamos más similitudes. Otra similitud que encontramos es el exceso de la cámara lenta, que recuerda mucho a las películas de Zack Snyder, hasta el punto que hay un momento en el que parece que estamos viendo a 300. Lo más probable es que lo crearon para complacer a los fans del director y no ataquen con toda la película. Lo peor de todo es que la trama tiene muchos problemas, como una nave que está armada hasta el último tornillo con metal End, lo que lo hace indestructible, pero es destruido. Un país que es invadido por una fuerza extranjera, liderada por un local que se hace pasar por aliado de una científica buscada por el gobierno. Si Dr. Fate sabía qué es lo que iba a pasar, ¿por qué no hablar con Adam antes de entregarlo? Si uno de los giros de trama era que el campeón escogido por Shazam no era Ted Adam, ¿por qué spoilearlo en los trailers? Como ven, no es una gran película y hasta se puede calificar como mediocre, menos por sí sola, y estaríamos dejando de lado lo que sí hace correctamente. Black Adam fue creada sin pretensiones y con el único motivo de hacer un nuevo inicio para DC, uno en el que los héroes actúen como tales y no como antihéroes. Para terminar y responder, es una película sumamente entretenida. Espero que les haya gustado nuestro video, que nos dejen su review sobre Black Adam en los comentarios. Ya es nada más que decir, yo soy Gigi. Yo soy Ei-san y esto es Tierra 1. Bye bye.